Jeremías capítulo número 10 y verso 23. Miren este texto. Si puede ser en español sería preferible. No, fue que lo usamos hace un momento en la iglesia en inglés. Mira este texto. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Habiendo dicho eso, te quiero dar el tema, lo dije desde ayer. Toca a alguien y dile, tú no te gobiernas. Ay, se siente bien, ¿verdad? Díselo, hey, tú no te gobiernas. Algún padre o alguna madre que le haya dicho eso a su hijo, tú no te gobiernas. Entonces, algún hijo de Dios, si le llamamos a Dios nuestro Padre, entonces somos gobernados. Por favor, díselo otra vez, tú no te gobiernas. Padre, te doy gloria y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella, como solo tú sabes hacerlo. Te pido, Dios del cielo, que utilice, Señor, esta palabra para corregir, para instruir y para ministrar a nuestras vidas de manera poderosa. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gloria, Señor. Amén. Amén. Carla, si puedes, tienes la nueva versión internacional. Quiero leerte el mismo texto de la nueva versión internacional. Mira lo que dice. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. ¿Por qué razón cuando yo leí este texto? Porque mi papá, cuando me dio el texto que iba a predicar, no solo me dio el texto, sino que me dio el resumen, ¿verdad?, del mensaje que venía trazando y de toda la historia de Jeremías y cómo fue que este texto vino a ser hablado por el profeta. Pero algo que nosotros nos encanta hacer aquí en Casa de Gracia es estudiar el origen de todo. Cuando hablamos y podemos escuchar esta expresión que dijo Jeremías, yo sé, era algo en lo que él estaba totalmente convencido. Yo sé, Señor, que el hombre no es dueño de su camino o no es dueño de su destino. En el comienzo, tantas veces que hemos estudiado aquí el libro de Génesis, hemos enseñado cómo fue que el hombre fue creado para ejercer gobierno. En el libro de Génesis, Dios le asigna al hombre la tarea de gobernar en la tierra en la misma forma que él gobierna en los cielos. Fíjese que cuando Dios creó a Adán y Eva, él les dijo, dice la palabra, Génesis capítulo número 1, del verso 26 al 28, usted va a ver allí cómo es que la Biblia relata que dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego dice, y los bendijo Dios. Lo primero que Dios pone, su imagen, ¿verdad? Porque lo creó a su imagen y a su semejanza. Pero luego dice, y los bendijo Dios. Primero los crea a su imagen, luego los bendice. Y luego dice, y les dijo Dios, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Y el quinto dice, enseñoréense de todas las cosas, de las aves que están en los cielos y de todo animal que se arrastra. Entonces el mandato de Dios es, yo te he creado para que ejerzas gobierno sobre todas las cosas que te estoy dando. Entonces el hombre fue puesto aquí como el administrador de los vastos recursos que él había creado. Todos sabemos que en esta historia el pecado entra, pero por un tiempo el hombre gobernó de acuerdo al diseño de su creador. A partir del huerto, ¿verdad? Porque la Biblia habla cómo fue que el pecado entró y el pecado cambió el orden de Dios. En otras palabras, el hombre fue creado para gobernar por encima de todas las cosas, pero una vez el hombre peca, ahora el pecado, ¿verdad?, se viró la tortilla, como dicen por ahí, y ahora todas las cosas que el hombre fue creado para gobernar y dominar, ahora lo dominaban
a él. Los animales se hicieron salvajes. La tierra, dice la palabra, que ahora el hombre tendría que trabajar con el sudor de su frente para extraer de ella el fruto que ella proveía. Entonces podemos ver que algo sucedió, ¿verdad? Se cambiaron los papeles. Entonces mi intención en esta mañana es desafiarte a que identifiques si existen actualmente cosas o personas que están ejerciendo algún gobierno ilegítimo sobre ti. En otras palabras, ¿qué cosas pueden estarte gobernando en alguna área de tu vida? No sé qué área será esa, pero usted no ha visto a gente que son gobernados por su ira. Gente que te dicen, mira, yo soy una persona muy chévere, muy buena gente, pero no me saques el monstruo. Yo soy una persona muy buena hasta que me hacen algo. ¿Alguien ha escuchado a alguien así? A mí me hacen algo, y vengo de Puerto Rico y voy a decir, me pongo como un guabá pelú, pero no lo voy a decir. No voy a decir aquí eso porque no me van a entender mucho. Pero verdad, son gente que de medio maniguetazo encienden. Con poquito tienen para ya estar. Entonces son gente que son dominados, ¿verdad? ¿Por qué? Por su mal genio. Hay gente que son dominados por sus celos. ¿Alguien conoce aquí? Nadie acuse. ¿Alguien conoce aquí a una persona bien celosa? Nadie diga amén y mire para el lado, ¿verdad? Estas personas que están todo el tiempo, ¿verdad? La esposa acabó de salir de la casa. ¿Por dónde vas? Llámame en video para ver por dónde vienes. Yo siento que hoy voy a tener problemas con este mensaje. Entonces, al menos yo deseo que usted salga de aquí entendiendo que en Cristo hemos sido llamados a ser gobernados por Él. Usted necesita entender algo. La gracia de Dios te liberó de una forma de gobierno para ponerte en otra forma de gobierno. Amén. Entonces, cuando predicamos que en Cristo somos libres, usted no puede pensar que libertad en Cristo es igual a libertinaje, porque hemos sido libres del pecado, libres de la maldición, de la maldad, de todo lo que este mundo ofrece, pero ahora en Cristo tenemos un Señor. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Y para poder establecer una base, quiero hablarte de 3 ejemplos de gobierno. Bueno, hay muchas clases de gobierno, pero en cuanto al ser humano, 3 clases de gobierno. Primero, quiero hablarte del gobierno de la mente. Segundo, quiero hablarte del gobierno de las emociones. Y tercero, quiero hablarte del gobierno del espíritu. Es muy importante hacer la distinción, y si en alguno de ellos te ves reflejado, entonces este mensaje es para ti. Número 1, cuando hablamos de la mente, una persona que es gobernada por la mente es una persona gobernada por ideas que pueden ser desarrolladas o implantadas. En otras palabras, una persona que es gobernada por información. Ellos hacen sus conclusiones acerca de todo basado en lo que ya conocen o en lo que alguien les dice. Me voy a explicar para que me entiendan. ¿A quién su mamá o su abuelita le ha dicho, no salgas para afuera descalzo y con el pelo mojado porque te va a dar un resfriado? ¿Usted sabía que eso es una vil mentira? Pero espéreme. Oiga bien. Y dicho sea de paso, esto que te voy a decir lo aprendí con uno de mis mejores amigos desde que éramos niños. El primer pianista que tocó conmigo en una banda, amigos de toda la vida, estudió y su propósito era hacerse cardiólogo. Pero primero tenía que hacerse médico porque esto va por orden.
Cuando se graduó de médico, ¿usted sabe lo que hizo? Me llamó por teléfono y me dice, Abner, ¿tu mamá alguna vez te dijo que no salieras descalzo y con el pelo mojado, que te iba a dar un catarro? Porque allá le llamamos catarro al resfriado. Y yo le digo, pues claro que sí. Y me dice, dile que te dijo un doctor que eso es mentira. Y él dice que uno de los propósitos de él era poder sacar del estigma todo esto. Que dicho sea de paso, cuando subieron a mi papá de la primera operación, estábamos bregando con él y de momento alguien me abraza por la espalda y era mi amigo Loalde, que había estado operando todos los días, ya es cardiólogo. Y yo ni lo había llamado para molestarlo porque no me gusta llamar a amigos en momentos de necesidad, ¿verdad? Porque uno se cuida de eso. Pero me llamó y estaba allí y ya me habían botado del cuarto de papi porque allí hay un guardia que no le cae bien a todo el mundo. Y, a las mismas 7 había que salir. Y yo salí y lo miré. Yo soy pastor, tengo que cuidarme. Pero entonces cuando estoy allá, ya en el mostrador, el hombre me abraza y cuando yo lo veo, bueno, allí nos saludamos. ¿Qué tú haces aquí? Le digo, bro, mi papá me le dio un infarto. ¿Dónde está? Me dice. Y yo está allí, me dice, vente. Y yo le digo, se acabó la visita. Y él me dice, sígueme. Oye, me lo dijo con una autoridad. Déjame ir yo adelante a ver si me dicen algo ahora. No, que el guardia cuando vio con quien yo venía, la puerta se abrió. Yo voy a tener que sacar un mensaje de ahí. Dime con quién andas y yo te digo si la puerta se abre o no se abre. Sí. No, se abrió, me dieron la bienvenida y todo. Bueno, allá habló con mi papá y fue muy bonito. Quiero regresar aquí. Pero eso es el imperio de la mente. Son conclusiones que tú haces y sigues viviendo de acuerdo a ellas porque simplemente esa es la información que tú tienes. ¿Alguien aquí ha hecho ya un juicio de alguna persona y cuando lo conociste más a profundidad te cayó bien? Ten cuidado con ser gobernado por el mundo de la mente, por el gobierno de la mente. No todo lo que la mente percibe necesariamente es lo correcto. Necesitamos entender eso. Número 2, hoy de este gobierno hemos sido todos víctimas en algún momento, el gobierno de las emociones. ¿Cuántos aquí han sido guiados por las emociones en algún momento dado en sus vidas? Si algo yo digo siempre que le doy un consejo pastoral a alguien, le digo a todo el mundo, oye, nunca tomes una decisión en un momento de ira. Porque cuando estás en medio de un momento de ira, es que decimos las tonteras más grandes, ¿verdad? Porque estamos tan enojados que lo único que nos interesa es o herir a la persona porque estamos enojados y en el proceso de herir a la persona metemos las patas. Y a veces decimos cosas que no podemos borrar. Hay un dicho por ahí que dice que hay 3 cosas que nos regresan. La bala disparada, la flecha lanzada y la palabra dicha. Tú no puedes agarrar lo que ya dijiste. Tú eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Y si en un momento de acaloramiento te agarraron las emociones y le dijiste a tu mujer, tú no sabes cocinar como mi mamá, olvídate que no hay forma de que eso se le pueda olvidar. Yo nunca, por si acaso, yo nunca le he dicho eso a mi esposa. Ella lo sabe. Pero, ¿verdad? Cosas que tú dices que lamentablemente las dices en un momento emocional. ¿Alguien ha tomado aquí alguna decisión en un momento de emoción y después te tuviste que arrepentir de ella? Amén. ¿Verdad? Entonces, es un peligro permitir que nos gobiernen las emociones. Tú no fuiste creado para ser gobernado por las emociones. Y quiero aclarar algo, las emociones pueden ser negativas, por ejemplo, ansiedad, temores, celos, iras, venganza, pero también las emociones pueden tener una apariencia de positividad o positivismo. Yo he escuchado, y usted, yo sé, bueno, del contexto de donde yo vengo, ¿verdad? Religioso, hay gente que son muy emocionalistas con las cosas de Dios. Eso aparentemente es algo bueno, pero es un peligro. ¿Alguien aquí conoce algún emocionalista cristiano?
Gente que están viendo demonios por todos lados, gente que están, qué sé yo, todo el tiempo, ellos son más espirituales que nadie, ellos son, y tú dices, Dios del cielo, pareciera ser que no tocan el suelo cuando caminan, porque todo el tiempo, ¿verdad? Son gente muy emocionalista. Hay que tener cuidado con las emociones. Si las emociones te gobiernan, nunca vas a tener la habilidad de desarrollar juicio crítico propio basado en buena información para cambiar quizás alguna conducta o alguna manera de pensar. Toca a alguien y dile, cuídate con las emociones. Cuidado con las emociones. O por lo menos dile, cálmate. Respira. El gobierno de la mente, el gobierno de las emociones, el gobierno del espíritu. En el caso, cuando hablamos del gobierno del espíritu, en el caso de los que no son regenerados, los que no le sirven a Cristo, responden a su naturaleza pecaminosa normal. En el caso de los hijos de Dios, respondemos a nuestra nueva naturaleza en Cristo. Ahora, aquí hay un dilema. Aquí hay un dilema muy interesante. Y aquí va la pregunta. ¿Por qué es que hoy en día tenemos a tantos cristianos siendo dominados y gobernados por cosas que no corresponden a su nueva naturaleza? ¿Por qué es que hoy en día hay cristianos que siendo salvos son cristianos de mal genio, cristianos que no le aguantan las verdades a cualquiera, son cristianos que no aprenden a aguantarse, los domina quizás la mente, el alma o el espíritu en la parte negativa? ¿Por qué es que eso sucede? Bueno, el apóstol Pablo habló de algo muy interesante. Pablo, Romanos capítulo número 10, versos 9 y 10. Quiero leértelo un momento. Romanos capítulo 10 y verso 9. Este es uno de los textos más famosos que hay en cuanto a un mensaje evangelístico. En esto creemos, dijo Pablo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees, ok, ahí le está hablando aquí de dos cosas, si confiesas con tu boca y luego dice de qué, y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, verso 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa, vuelve para ser salvo. Ahora, hay un detalle muy interesante con esto que el apóstol Pablo está diciendo, porque estos dos versos, cuando hablan de estos dos conceptos, pareciera ser que no concuerdan, porque en todos los demás lugares en el Nuevo Testamento dice que no son dos cosas las que son necesarias para ser salvo. Dice que solamente una, creer. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree y le confiese. No, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el resto del Nuevo Testamento en Hechos, usted lo va a ver en Romanos capítulo número 4, también está por ahí, en donde habla de que para salvación solo tienes que creer. Aquí está el detalle, y es que salvación tiene que ver con solamente creer en el caso de los pecadores. Pero Pablo a los romanos le está hablando a gente cristiana. Le está hablando a gente que ya son salvos. Entonces, lo que necesitamos entender aquí es a qué se refiere Pablo. Porque Pablo dice, necesitas creer en tu corazón para salvación, pero necesitas confesarlo para que seas salvo. Entonces, ¿a qué se refería el apóstol Pablo? Permítame explicarlo. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su único y su exclusivo Salvador personal, eso significa que están salvos en el sentido eterno de la palabra. Ahora, la diferencia está en lo siguiente. Usted puede creer en Jesús para salvación de su alma y eso le garantiza a usted el cielo. Pero cuando usted le confiesa a Jesucristo como su Señor,
Cuando usted cree en el señorío de Jesucristo, eso lo que hace es que trae el cielo a tu realidad presente. Porque Él está hablando de confesarlo como Señor. El problema que tiene muchos cristianos hoy en día es precisamente este. La razón por la que no estamos viendo más a Dios rescatar o libertar a individuos en las casas, a iglesias, en las comunidades, es porque hemos posicionado a Jesús como nuestro Salvador, pero no lo hemos reconocido como nuestro Señor. Es una cosa muy diferente decir Jesús me salvó a decir Él es mi Señor. Jesús te puede haber salvado, pero es posible que todavía estés como caballo salvaje sin que te hayan domado. Para eso estamos aquí en Casa de Gracia, para sentártonos encima en el nombre del Señor. Este es el problema. Cuando Jesús en el Getsemaní habló y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. Le está hablando al pueblo de Dios y le dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? La primera vez que yo vi una gallina juntando polluelos fue en mi ciudad, en Ciales. Y el que la ha visto aquí sabe que la gallina lo único que hace es pararse en medio de sus polluelos y con sus alas arrastrar a los pollitos para debajo de ella. ¿Cuál es el propósito? Que una vez estén todos juntos ahí, ella sentárseles encima. Porque cuando se les sienta encima, el calor de la gallina hace que se endurezcan los huesitos de los pollos. Eso es vitamínico para sus polluelos. Entonces Jesús está diciendo: oye, tú que eres salvo, a ti que eres salvo ya, porque le dice Israel, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? ¿Sabes el problema con los cristianos, verdad? Que son salvos, pero no permiten que Dios se les siente encima. En otras palabras, sí, dame la salvación, pero no te metas en mis negocios. Dame la salvación, pero no te metas en esta área de mi vida, porque aquí mando yo. Hay gente que no quiere que realmente Dios trabaje con ellos. Y eso es un problema. Porque tú no puedes pretender que Jesucristo llegue a tu corazón y que se encuentre con un montón de señores diferentes. Porque hoy le servimos a un Dios muy celoso. Un Dios que dice: yo lo quiero todo o no quiero nada. Si me vas a llamar Señor a mí, entonces necesitas reconocerme como Señor en todas las áreas de tu vida. Cuando Pablo se presentó en Romanos, búscame por favor Romanos capítulo número 1, verso 1. Mira cómo Pablo se presenta con la iglesia. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Esa palabra siervo es la palabra en griego doulos, que significa esclavo. Entonces Pablo estaba diciendo: yo, Pablo, esclavo de Cristo. Yo no sé si usted ha visto algún esclavo con voluntad propia. El esclavo está ahí para hacer la voluntad de su Señor. Entonces, ¿cómo yo puedo pretender venir a la iglesia y llamarle a Jesús mi Señor cuando todavía hay áreas en mi vida donde yo no le permito a Él trabajar como Él desea trabajar? Entonces, en el caso de nosotros, los hijos de Dios, en el caso de nosotros, cuando usted oye que el profeta Jeremías dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni que del hombre está en él el ordenar sus pasos. ¿Qué tú piensas? ¿Qué es lo que el profeta Jeremías estaba diciendo en tiempo de ley? En tiempo de ley todavía la gracia no había sido manifestada en la persona de Cristo. Y mira qué clara la tenía Jeremías. Él estaba diciendo: yo entiendo que tú eres el Señor del camino de nosotros, que no está de nosotros. La Biblia lo dice una y otra vez. ¿Cuántas veces la Biblia identifica a Jesucristo como el Señor?
Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Pablo, ¿cuántas veces no habló acerca de este concepto? Pablo dijo, ya yo no estoy haciendo lo que yo quiero. Mire, mi hermano, es que cuando tú le rindes al Señor toda tu entera voluntad, mi hermano, Él va a hacer como Él quiere. Y te vas a dar cuenta que ya solamente te agrada hacer la voluntad del Padre. Pablo le dijo a los corintios, hoy me encanta esto, Pablo le dice, pues bien que si os anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. O sea, porque como Pablo hablaba tan bonito, la gente le decía, ¡ay, Pablo, qué bueno! Mira cómo tú nos hablas. Y él decía, si yo te predico el evangelio, yo no tengo de qué gloriarme. Y les dijo, porque me es impuesta necesidad. Y luego dijo, y ay de mí si yo no os anunciare el evangelio. Él lo que estaba diciendo era, esto yo no lo hago porque quiero, esto yo lo hago porque es la voluntad de mi Padre y me ha sido impuesta. Mira eso, yo no la quería, me ha sido impuesta necesidad. Yo me identifico con eso. ¿Tú te crees que yo quería este dolor de cabeza? ¿Tú te crees? Cuando yo oigo a gente que dicen, ay, yo quisiera ser pastor, yo digo, Dios del cielo, lo que quiere es. Sí, cuando alguien yo escucho, yo digo, ¿será realmente esto el llamado? Porque si algo yo estoy seguro es que el llamado de Dios lo que produce es terror, ganas de salir corriendo. Así que si en algún momento Dios te dice, hey, te he reservado para esto y te dan ganas de salir corriendo, felicidades. Tienen los elementos correctos. ¿Por qué? Porque Dios se especializa en cambiar corazones de acuerdo a su perfecta voluntad. Esto fue lo que le pasó a Pablo. Conozco, Señor, que no es del hombre su camino. Todo cambia en el momento en que tú le reconoces como Señor sobre todas tus cosas. Eso, el desafío de hoy sigue. ¿En qué áreas de tu vida todavía Él no es Señor? ¿Qué áreas de tu vida todavía Dios necesita transformar? ¿Qué áreas de tu vida todavía tienes problema que la gente se acerque a ellas? ¿Qué áreas de tu vida te dominan? ¿Con qué cosas todavía no puedes trabajar porque sientes que no tienes la capacidad de hacerlo? ¿Habrá alguien aquí que siente que trabaja con alguna cosa que se siente que no tiene poder? ¿O será Pablo el único cuando dijo, yo tengo este aguijón que quisiera salir de él y no puedo? Llega y me abofetea. Y le he pedido al Señor que lo quite de mí porque siento que no puedo con él. Él estaba lidiando, estaba tratando con algo terrible. ¿Habrá alguien que se sienta de esa forma? El Señor está diciendo, lo único que tienes que hacer es identificarlo. Oye, identificarlo y dejarme a mí ser Señor. Con esto termino. Yo sé que hay visitas, pero te puedo dar un mensaje pastoral. No le digas al Señor que Él es Señor de tus finanzas si no tienes corazón generoso para con Él. Ella dijo, amén, gloria a Dios. Sí, no le digas al Señor, Señor, provéeme, Señor, para esto y para esto otro, cuando ni siquiera puedes sostener 3 meses corridos de diezmo de fidelidad. Sí, es terrible, ¿verdad? Pero ese es el propósito de la palabra, que a veces llegue a enderezar lo que tiene. Oye, no le digas al Señor, Señor, sáname de esta enfermedad, cuando estás consistentemente proveyendo para que esa enfermedad se siga desarrollando. O sea, no puedes pedirle al Señor que te sane de la diabetes con la boca llena de cake de boda. En el nombre del Señor no me va a pasar nada. No, el Señor me protege.
está siendo gobernado por cosas ilegítimas. Ilegítimas. Y yo sé que este tema es un poco delicado. Mire, ¿usted sabe cuáles son dos tabúes en las iglesias que son difíciles para nosotros los pastores predicar? Comida y dinero. Y créame que yo me paro aquí a hablar de la comida porque yo en una ocasión hablé de cómo es que el Señor Jesucristo desea convertirse en nuestro alimento, porque lo que tú comes se refleja para afuera. Y cuando yo decía lo que tú comes se refleja para afuera, dos o tres hacían, ¿verdad? Porque hablar de dietas y hablar de comer correctamente, honestamente, es muy incómodo. Hablar de dinero. ¿Tú sabes cómo tenemos cangrejos en los bolsillos a la hora de bendecir la casa de Dios? Pero nunca para darnos un gusto. Nadie dice, quiero este carro nuevo, pero es que ahora no puedo. Buscamos la manera de hacerlo. ¿Qué te domina? ¿Qué te domina? ¿Qué te gobierna? Tú naciste para ser gobernado solo por Jesucristo. Pues yo quiero desafiarte. ¿Por qué no dejas que Jesucristo gobierne tus finanzas? ¿Por qué no permites que sea el Señor el que gobierne lo que comes? ¿Ah? ¿Por qué no permites que sea el Señor el que gobierne en tu casa, en tu matrimonio? ¿Por qué no permites que sea Dios el que gobierne tu genio? Tus emociones no tienen por qué estar descontroladas. Ellas no tienen por qué gobernarte de la forma en que a veces te gobiernan. Yo no estoy hablándole al débil, porque reconocemos, hay una diferencia muy grande. Pero la actitud de una persona débil que está trabajando con su debilidad es que la debilidad no le da la licencia para seguir haciendo lo que sigue haciendo. La debilidad lo hace reconocer su codependencia del señorío de Jesucristo. Y a pesar de que falla, sabe en su espíritu y en su corazón que eso no es él. Que Dios está en un proceso en él de limpieza, de purificación completa. A eso le llamamos santificación. Pero Dios está cansado de estar compitiendo con los otros señores que hay en nuestras vidas. No eres dueño de tu camino. Dios desea gobernarte y gobernarte totalmente. Ponte de pie conmigo en esta tarde, por favor. Óigame bien. Este evangelio tiene que tener sentido. Este evangelio tiene que ser congruente. Si hubiera aquí alguna persona que siente que hay áreas en sus vidas donde lamentablemente las circunstancias los han venido gobernando, yo quisiera orar por ti. Si hubiera alguna vida que a estas alturas quizás nunca han reconocido a Jesucristo como el Señor, yo quisiera orar por ti. Su presencia y su gracia están en esta casa. No te vayas de aquí pensando que puedes hacerlo tú todo, que puedes resolverlo tú todo, que tú tienes la solución a todos tus problemas. Reconoce el señorío de Jesucristo sobre tu vida. Entonces, ahí donde estás, baja tu cabeza, inclina tu rostro, ahí donde estás. ¿Habrá alguien que quiera reconocerle en alguna área de su vida como Señor? Solo levanta tu mano y bájala ahí donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué lindo, Dios te bendiga. Piensa en qué área estás pensando, piensa bien, analiza bien, porque vamos a orar ahora en el nombre de Jesús. Y vamos a pedirle al Señor que tome dominio y control de esa área, de esas cosas
que nosotros no hemos podido controlar. Oramos. Padre, te damos gloria y te damos gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Reconocemos, mi Dios, en esta tarde que tú eres el Señor de nuestras vidas. Te reconocemos no solamente como Salvador, te reconocemos como nuestro Señor. Enseñoréate de cada área de nuestras vidas. Posiciónate, Señor, como el centro de todo, mi Dios. Padre, reprendemos las emociones negativas, emociones confusas. Reprendemos, Señor, todo sistema de pensamientos que quizás nos haya mantenido fuera del enfoque, Señor, correcto en ti. Hoy, mi Dios, tú gobiernas en nuestro espíritu. Eres tú, Señor, el que nos alineas a la verdad de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén, mi Dios.